Muy buenas tardes ya, tarde de este rico jueves, fresquecito todavía, ya se nos adelantó el invierno. Gracias a todos que nos hacen el favor de sintonizarnos el Chacotendo con Manuel Narváez. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Rosy Gutiérrez, a quien agradezco que se haya tomado la molestia de venir a platicar con nosotros sobre un tema muy interesante que es vigente y que tiene que ver con los menores infractores. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, agradezco mucho la invitación y pues aquí estamos conversando lo que guste. Viene de, usted estamos platicando ahorita fuera del aire, depende de la Defensoría Pública, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los menores infractores, porque conocíamos como Tribunal de Menores o algo así, ¿no? Bueno, el Tribunal Superior tiene un instituto que es la Defensoría Pública, que es a la que yo pertenezco, ¿no? En concreto al área de adolescentes. El instituto, así se llama. Así es, el Instituto de la Defensoría Pública, que a su vez, dentro del instituto, por disposición constitucional, tiene que haber defensa especializada para los menores, y que son los que llevamos los asuntos de tanto los jóvenes que están internos en lo que usted decía, el Tribunal para Menores, como los que están en externación. Aquí en el estado de Chihuahua, ¿cuántos centros hay de que atienden? Hay dos. Uno aquí en Ciudad de Chihuahua y otro en Ciudad Juárez. Anteriormente teníamos uno en Cuauhtémoc, el cual, pues, por cuestiones de recursos... ¿Y eso dónde los mandan? Están divididos tanto en Ciudad Juárez como aquí en Chihuahua. Casi todos están aquí por cercanía. O sea, por cuestiones de recursos solamente hay en Ciudad Juárez y hay en Chihuahua. Que haya casos que atender, así sea de lo más lejano de la sierra, el que le quede más cerca. ¿Y de cuántos menores estamos hablando que hay aquí en cada centro? Hay internos ahorita 26 jóvenes, de los cuales... En la capital. De los cuales son 6 niñas. No solamente pertenecen al distrito Morelos, que es en el que estamos nosotros, sino también puede ser Delicias, Benito Juárez, que es Cuauhtémoc, son varios distritos. Y en Ciudad Juárez, si no me equivoco, la población más o menos anda como en 40. Estamos hablando de 66 personas. Son muy pocos. Sí, no sé si recuerdan una reforma, ¿no?, que entró en el 2016, una ley nacional que ya equiparaba el sistema en toda la República, que esta fue la que vino a bajar las sanciones a los que eran merecedores los adolescentes. Anteriormente eran unas máximas de 15 años y 10 según la edad que tenían los jóvenes. Con esta reforma, esta edad da lugar a que se bajen las penas con un máximo de 5 y 3 años. Entonces, en esa época dejamos vacíos los tribunales. 5 y 3 años. Estamos hablando que si alguien que entra de 17 años y le dan una pena de 5 años, las cumple ahí. Ahí la cumple. Aún cuando llega a la mayoría de edad y se haga 23 años. Así es, lo que pasa, sí en zonas distintas, ¿verdad?, en áreas distintas, no se involucra con la población menor de edad, pero dentro del CERSAI, se llama Centro de Inserción Social para Adolescentes Infractores, dentro del CERSAI hay un área para mayores y hay otra. Y que me imagino que tiene que ver con cuestiones de tratados internacionales, tiene que ver con cuestiones de recursos también y de que no se estén llenando los centros de rehabilitación de personas. Pero el tipo de delitos, pienso, me imagino, y creo que es algo que también comparte mucho los medios de comunicación, que los delitos cada vez son más violentos, de más alto impacto. ¿Cómo los clasifican o qué criterio utilizaron para bajar las penas? Bueno, indudablemente, el adolescente también delinque, ¿no?, igual que el adulto, en asuntos extremadamente sonados o bien que a la sociedad impacta. Sin embargo, en esta nueva ley hay un catálogo de delitos en los que exclusivamente se pudiera imponer la prisión, como es el secuestro, como es el homicidio, violación, trata de personas, narcomenudeo y ciertos robos con violencia física. Tiene que ser física la violencia que se utiliza. A distinción de la ley que teníamos antes, que permitía otro tipo de delitos a lo mejor de menos impacto. No sé si recuerda el delito innominado 212 bis, ¿no?, el que antes en un carro robado, que fue muy sonado y muy famosito en un tiempo. Ese tipo de delitos daban lugar a prisión preventiva, ahora no. ¿Cuáles fueron los criterios? Pues efectivamente que sean los menos los que estén internos
privados de su libertad, en aras de que, bueno, pues de que definitivamente la prisión tendría que ser última ratio en menores, la última. Y en esos casos, o sea, ¿a qué aspiraría el sistema de justicia de alguien que comete un delito o que es considerado menor? ¿A que en casa con unos cintarazos, unas nalgadas se corrija o cómo? El hecho de que no esté en prisión no quiere decir que a lo mejor no tenga un seguimiento o no se le proporcione reinserción social, que al fin y al cabo es el objetivo del sistema de adolescentes. Hay otras medidas que no son privativas de libertad, que se supone tienen los mismos fines, los mismos objetivos, el reinsertarlo no solamente a la sociedad, a la familia. Hablamos de una reintegración, pero ahora sí que integral, ¿no? O sea, tiene que ser el sistema educativo, el sistema salud, sistema familiar. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor la raíz de esta delincuencia juvenil, pues no solamente es el entorno, puede ser de salud. Ahorita el delito de narcomenudeo está a la orden del día. Yo creo que un alto índice de los jóvenes que tenemos ahorita en el sistema es por este delito. ¿Qué rango de edades se maneja? O sea, para cometer el tipo de delitos considerados de menos impacto y los de mayor impacto. ¿A qué edad empieza a delinquir el menor de edad? ¿Se considera adolescente o...? El sistema lo considera a partir de los 12 años, hasta antes de cumplir 18 años. Para ser merecedor de una sanción privativa de libertad tienes que tener a partir de 14 años. Entonces hay un rango entre 12 y 14 que cometas el delito que cometas. ¿Aun cuando sea de alto impacto? Así sea homicidio, violación, extorsión, no hay privación de la libertad. Privacidad de libertad. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo establece, en el artículo 18. Entonces, a partir de los 14 años, nuevamente hacemos otro parteaguas, de 14 a 16 y de 16 antes de cumplir 18 años. Y ahí nos dividimos, máxima 3 años y máxima 5 años. En el caso de los de 16. A partir de 14 años. Entonces, si cometen delitos de alto impacto a partir de 14 años y tienen la máxima de sanción, que serían 5 años, sentencia, ¿no? Según, si tienes 14 años, tu máxima va a ser 3 años. 3 años. Y si tiene... A partir de 16, la máxima serían 5. Y lo cumplirían dentro de esos mismos sistemas aun cuando tenga la mayoría de edad, pero en áreas destinadas especial para eso. Puede ser que el joven cometió su delito cuando tenía 17 años, que por alguna razón no haya sido capturado, lo detienen cuando tiene 19, 20 años, siempre será tratado como adolescente, la edad que tenía al momento de cometer su delito. Entonces, se le inicia un proceso en donde se le va a imponer la medida privativa en el centro especializado. Entonces, si aun cuando haya cumplido la mayoría de edad, porque se fugó. Anda prófugo, lo detienen, así tenga 18 o 20 años, va a cumplirlo en el centro de readaptación destinado específicamente para esos menores infractores. La prerrogativa, la especialidad se le da como si fuera menor. Nos retrotraemos al momento que cometió el hecho. ¿Y qué tan frecuentes son los delitos de más alto impacto? Estamos hablando de secuestro, de violación, de homicidio. El del narcotráfico, bueno, puede quedar a criterio de que simple y sencillamente sean distribuidores o vendedores, o como le llaman dealers, que no participen en otro tipo de delito que afecte la integridad de alguna persona. Sí, lamentablemente el índice pues va a la alza, ¿no? Podemos escuchar últimamente las noticias, estamos otra vez envueltos, podríamos decir, en una olita de violencia, y de por ahí andan los jóvenes, también por ahí. ¿Qué porcentaje estamos hablando de la población menor de 18 años que delinque, que comete ese tipo de delitos? Bueno, sí es una porción ínfima, sí es poquita en relación a la población que tenemos como Estado, o sea, sí es poco el número. 1, 2%, 3%. Sí, estamos por debajo del 5%. Por debajo del 5%. Muchachos. Ahora,
también hay que ver que hay una cifra negra, ¿verdad? Que conocemos, los que llegan al sistema, los asuntos que realmente inician ante un tribunal, también es una porción por debajo de las que a lo mejor tienen en fiscalía, ¿no? De los delitos denunciados, de los delitos que están investigando. O sea, ese número de asuntos que llega al tribunal, pues se reduce, yo creo, en un 90%. Entonces, ¿no será eso un incentivo para los jóvenes, sobre todo aquellos infractores que reinciden, no una ni dos? Me imagino que deben haber decenas, creo que ha habido casos hasta de centenas de ocasiones en que son remitidos, ¿no? Bueno, por lo menos la policía municipal los remite, ¿no? Sí, claro. Dentro del sistema, definitivamente tenemos la reincidencia, ¿no? Jóvenes que a lo mejor empiezan en una carrera delictiva, por llamar de alguna manera, jóvenes de 13, 14 años, obviamente si llegamos a encontrarlos con 2, 3, hasta 4 procesos. Y sí, pudiera ser que sea un tren, ¿no? O sea, inician con un delito menor, de bajo impacto, y lamentablemente a veces si no los encontramos con un delito de homicidio, uno de extorsión y secuestro, pero son los menos. En adolescentes no hay antecedentes, entonces brincando los 18 años, si vuelven a delinquir, cuando se van al sistema de adultos, siguen siendo primodelincuentes. O sea, es un borrón y cuenta nueva, saliendo del proceso, cumpliendo tu sentencia. Independientemente del delito que hayan cometido, si haya sido secuestro, si fue homicidio o violación, y van a cometer un delito similar o incluso peor, son considerados como primodelincuentes y tienen seguramente beneficios, ¿no? Pues a la condena condicional, a lo mejor hasta una salida alterna. Esto obviamente a la sociedad pues nos da cierta incertidumbre, ¿no? Cierta sentimiento de que la puerta falsa de los jóvenes, ¿no? De que nada. La puerta giratoria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos abocamos? Bueno, el sistema adolescente tiene matices muy particulares, ¿no? O sea, no buscamos el castigo, no es un sistema sancionador por naturaleza. Obviamente es un sistema penal modalizado, ¿verdad? Porque ingresan al sistema, pero la finalidad no es el castigo, se supone que es la reinserción, que es volverlos a integrar. ¿En qué porcentaje se consigue eso? Del 100% de los menores que entran a los centros estos, ¿qué porcentaje son, digamos, victorias del Estado, de que se logra reinsertarlos a la sociedad? Más de la mitad. Más de la mitad. Más de un 60%. El otro 40% yo creo que ya vienen factores no del sistema de justicia juvenil, ya es un sistema de familia, de sociedad, ¿no? Donde se vienen desenvolviendo, donde nacen, donde tienen cero oportunidades. Creo que aquí sí influyen muchos factores, no solamente el sistema penal, que sí da la sensación de que a lo mejor hay impunidad. Miles de veces he escuchado el comentario de que cómo es posible que mató y le van a dar 5 años. Oye, mató, sale, y si vuelve a cometer delitos, o sea, como si nada. Pues bueno, también pues hay su razón de ser, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tratamos? Que no se le estigmatice. Esa es la razón de que no hay antecedentes penales. No es muy benévolo, sí, el sistema en esa parte. Digo, entiendo. Es paternalista, ¿no? Claro, o sea, porque evidentemente pues tiene uno, todos cometemos errores en la vida y hay quienes por muchas razones que delinquen. El que tenga esa oportunidad, esa segunda oportunidad de reinsertarse a la sociedad, de ser productivos, eso lo entiendo, y el porcentaje que usted menciona del 60% es aceptable, por lo menos es más de la mitad. Sin embargo, el otro 40%, si se deja la deriva, y considerando los índices de violencia que padecemos, sobre todo aquí en Chihuahua, hablando en lo particular, seguramente muchos de esos ya se van a las grandes ligas ya con una gran experiencia y con conocimiento profundo seguramente de cómo funciona el sistema, sin temor a volver a cometer el mismo delito o peor, y a sabiendas de que van a obtener beneficios de ello. Sobre todo pues esa parte de a sabiendas, ¿no? O sea, que dices, bueno, ya la libró una vez, quizá 2 veces en el mismo sistema adolescentes. O sea, no es necesaria que sea una, a lo mejor ingresó 1 o 2 veces al sistema. Sin embargo, bueno, pues
¿qué es lo que nos toca a nosotros como operadores del sistema? Bueno, pues apostarle, ¿no? Apostarle que efectivamente podremos rescatar. ¿No es como una camisa de fuerza que tienen ustedes para trabajar? Porque me imagino, esto yo mismo lo desconocía en muchos aspectos. Y me imagino que la sociedad todavía es más, no ignorante, desconoce cómo funciona. Y sin embargo vemos en las páginas rojas de todos los medios que es muy frecuente tipo de delitos de alto impacto, y que eso, sin duda alguna, si le preguntan a la ciudadanía, se hace un sondeo, una encuesta, pues lo va a condenar si se enterara. ¿De quién es responsabilidad? ¿El Estado, que no quiere hacerse cargo de ellos porque no tiene dinero? ¿Es el legislador, por no meterse en bronca y por cuestiones políticas, decir no voy a sancionarlo porque puedo perder votos, etcétera? ¿O de quién es esta responsabilidad de que la modificación haya beneficiado y de alguna forma está incidiendo a que se cometan igual o más delitos que antes? Los índices de violencia lo dicen. En la misma proporción que crece con los adultos, debe crecer en los menores. Obviamente yo creo que eso aquí es una responsabilidad compartida, ¿no? Inicialmente, como le digo, hubo una reforma que fue lo que dio lugar a bajar la edad. En 2016. 2016. Esto respondió al sistema nacional en general, ¿no? Nosotros como Estado sabemos que hemos sido pioneros en el sistema acusatorio, en el sistema adolescentes, y que varios estados traían un rezago. ¿Qué pretendía esta ley nacional? Unificar estas legislaciones. Nosotros teníamos una máxima de 15 años, había estados que la tenían en 15, había estados incluso que era superior a los 15 años. O sea, si entraba un infractor a los 16 años y le daban 15 años, a ese estabas, o no había beneficio, que si trabajaba o le reducían a mitad. Sí, o sea, tendría que haber salido a los 31 años, ¿no? A los 31. Por los 15 años que le hubieran impuesto. No hay los beneficios tales como en adultos, ¿no? Que una remisión parcial de la pena, no. Nosotros tenemos sustitutos de la medida sancionadora que seguían dos principios. Que efectivamente el sistema había cumplido sus objetivos, que efectivamente estaba reinsertado, que lo habíamos logrado que el joven tuviera un nivel educativo a la par que si hubiera estado en extremación o fuera del sistema, que realmente se presumiera que había una reinserción familiar, o bien el otro extremo, que ya no le estaba sirviendo, que ya era en perjuicio de él. Como le comentaba, siempre partimos de que la prisión tiene que ser el último recurso. ¿Por qué en adolescentes? En adolescentes impacta de manera distinta que en un adulto. Ahorita decía, un joven que cometió un delito a los 15 años, lo sancionaban con 15 años, que representaba el 100% de su vida, de lo que había vivido ahí. Para él 15 años en prisión, decir, bueno, tengo 15 años y voy a durar 15 años. ¿Recuerda cuando usted era chiquita cuánto tardaba para hacer Navidad? Uf. No lo recuerdo. Ya lo olvidé. Cuando tenemos 6, 7 años, le voy a refrescar la memoria. Para que fuera Navidad pasaba una eternidad. Como vamos creciendo. Además, cuando yo me portaba mal, pues era, no sé, jalarle el cabello a alguien o agarrarme a troncos, pero no pasaba de eso. O sea, dices, ya, pero vamos a un pequeño corte, regresamos. Se está poniendo mejor esta charla. Mañana, esta tardecita ya, mediodía, el chacoteo con Manuel Narváez con la licenciada Rosy Gutiérrez de la Defensoría Pública. Estamos hablando del tema de los menores infractores, de las reformas que ha habido, la reducción en las penas, una consideración, la configuración de los delitos, ¿no? Para que estén menos tiempo. Nos quedamos le iba a preguntar, actualmente son 26 personas que están aquí en el centro y 40 en Juárez. Antes de la reforma era más. Sí, teníamos una población de alrededor de 250. No, cuando inicia la reforma sacamos alrededor de 200, 250 jóvenes entre Juárez y Chihuahua.
la población era, de lo que tenemos ahorita, era 5 veces más. O sea, un 10% hoy en día. ¿Y esa gente no ha reincidido de esos que salieron o ya se perdieron o estarán desaparecidos? Reincidencia, no podremos contabilizarla en el sistema adolescente porque la verdad muchos ya eran mayores de edad. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pudiera ser que ingresaron al sistema de adultos, pero nosotros les perdimos la pista. También muchos han sido víctimas de la violencia. Sabemos, a saber y con temor a equivocarme, si no llevo mal la cuenta, alrededor de entre 40 y 50 jóvenes han fallecido. 40 de esos que egresaron. Aquí de Chihuahua fallecieron, me imagino, de manera violenta, una quinta parte, más o menos de... Sí, esas cifras sí, esas da escalofríos. Sí, como no, es el 20% de... Sí, está muy alarmante porque, bueno, aquí sucedieron 2 cosas, ¿no? No sirvió el tiempo, ¿qué pasó? No se reinsertaron, ¿qué fue lo que sucedió, no? Entonces, si le seguimos la pistita, bueno, pues algunos se vieron beneficiados de manera automática, a lo mejor sí, sin tener ese proceso que debieron haber llevado. Y otros que a lo mejor ya estaban muy encaminados en las filas. ¿Qué es el día de un, no recluso, de un interno? Bueno, se levantan tempranísimo, más tardar 7 de la mañana, creo que ya están bañados y desayunados. Cuando son sentenciados, que ya tienen una sentencia, elaboramos un plan individual de ejecución, que es donde tratamos de armar su programa, qué va a hacer durante el tiempo que está ahí. El chiste es de que, bueno, que sea productivo, que se le pueda dar ya no si las mismas herramientas que tuviera afuera, pues oportunidades. ¿Sí? Entonces nos basamos en áreas psicológicas, en área educativa, que son obligatorias. Ahí estudian todos. Tienen que estudiar. Todos estudian. En el grado que se hayan quedado, ahí continúan. Secundaria, bachilleres y ya hay licenciaturas en línea. Estudian licenciaturas en línea. Son limitadas, ¿verdad? No son muchas las opciones. Pero sí tienen esa alternativa de continuar con sus estudios. Y la verdad es que el hecho de que sea obligatorio que estudien, casi todos los jóvenes, si entraron en primaria, se avientan hasta su secundaria. Si entraron en secundaria, alcanzan niveles, a lo mejor. Se ejercitan, hacen actividades físicas. Tienen una actividad física, tienen talleres, hablamos de talleres ocupacionales y talleres, los emocionales, ¿no? Donde va la terapia psicológica, psiquiatra si se requiere. Y los ocupacionales es que se trata de que aprendan un oficio. ¿Qué oficios se ven? Carpintería, herrería, hidroponía, para tipo fecha de Navidad, elaboración de piñatas, coronas, o sea, hay talleres por temporadas y hay talleres institucionales. ¿Se reciben alguna remuneración por esas actividades? Sí, mínima, ¿verdad? Laborales. Estamos hablando de que se habla de que se les pasa nómina, que no es ni obligatoria para el centro. ¿Se la entregan a ellos o a sus familiares? A la tiendita. A la tienda. Estamos hablando de 30, 40 pesos, a la semana. No se maneja efectivo dentro del tribunal. No pasa efectivo. Pues se la pasan campechanamente porque estudia. Le dan las 3 comidas, me imagino. Sí. 24/7. Tienen cama, tienen agua, tienen un médico. ¿Y no se escapan? Ha habido, que yo recuerde, 1 o 2 conatos de fuga. De fuga. Sí, la verdad es que... Pues están en el paraíso. Hace años creo que las barcas estaban más o menos por aquí, entonces, porque se entendía como... Que era menor, escuelita, muy ¿no? pequeño. Siempre hablamos de una escuelita de reinserción. Entonces, bueno, nos quedamos con la idea de que eran niñitos, pero luego nos encontramos de que eran niñitos de 20 años ya ahí adentro, ¿no? Como cárceles de Noruega, de Finlandia, de Suecia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, ahí tuvimos dos intentos de fuga. Con saldos blancos, obviamente los jóvenes. Y hay también la cuestión de la terapia para que se reencuentren con su familia, si no son de las familias, cómo los van... La terapia individual, que ahí es la conductual, ¿no? La cognitiva, y hay terapia familiar, según la... ¿Y si los visitan los familiares, igual como en las cárceles normales? Sí, hay visita 2 veces a la semana, en donde pueden ir
obviamente ante trabajo social acreditas los lazos de parentesco, donde creo que pueden ir hasta del grado de primos. Y creo que también dan como que pases especiales, ¿no? O sea, para ¿Tienen visita conyugal? Me imagino que deben haber quienes viven en unión libre, ¿no? Sí, definitivamente sí tenemos jóvenes que ya tienen incluso hijos. Que tienen hijos. Esposas y o viven en una relación de concubinato, pero no, adentro del centro todavía no está la visita conyugal. Aún y cuando se ha hablado mucho al respecto, si tienen derecho o no, si tienen el mínimo de derechos que tiene un adulto, porque ellos no. Bueno, aquí ya también es cuestión de hasta instalaciones, o sea, no está la infraestructura para... Y el caso, bueno, el más sonado de los últimos años y que fue de gran impacto para la sociedad, y son esos que generan zozobra, estrés a la sociedad, como fue el caso de Christopher, ampliamente comentado, difundido, etcétera. Eran 13 menores los que participaron en el homicidio de ese jovencito, ¿no? 5. ¿Ya están todos fuera? ¿Ya cumplieron su sanción? ¿O? No, aún de los 5, solamente uno tenía pena privativa de libertad. Y 4 de ellos no. Los que todavía siguen cumpliendo esas medidas son esos 4 jóvenes. Uno era inimputable, ¿no? De los 5, uno era inimputable, uno sí tenía pena privativa de libertad, sí fue sentenciado a años de prisión. Se viene la reforma, se le reduce y él ya cobró su libertad. De los 4 restantes, uno era inimputable y 3 jóvenes más siguen cumpliendo su Y, o sea, ¿estos casos son infrecuentes o es común que se den, no sé, en el lapso de 1 año, 2 años? No podemos hablar de que es común ese tipo de hechos, sobre todo como lo vivimos. De ese tamaño, ¿no? Pero indudablemente hemos tenido casos pues también sonados, ¿no? Que se han vuelto mediáticos, pero gracias a Dios no podemos hablar. No con esa hazaña. Homicidios es más común, que participan en el crimen organizado y cometen homicidio. Nosotros tenemos aquel joven que anda bajo el influjo de drogas, se salen las cosas de control, ya sea para seguir consumiendo, intenta robar y termina. Las drogas son un factor que influye es un detonante. ¿Qué tipo de droga? La marihuana, heroína, cocaína, las modernas, ¿cómo le llaman? Cristal. Yo quisiera decirle que nos quedamos en la marihuana, que era lo que en nuestro tiempo se escuchaba y era... Sí, ¿cómo no? No, claro que no. Ya son drogas sintéticas, de metanfetamina, derivados. Cristal, como le llaman, cristal, poco. Afecta más al cerebro, ¿no? Lo destruye. Y eso los hace más agresivos, ¿no? No, y lo que pasa es que yo siempre les cuento la anécdota a los muchachos, ¿no? Cuando llegan y que sé que son consumidores, les digo, ¿por qué crees que los grandes capos, los grandes narcos no trafican con metanfetamina? Le digo, pues porque se acaban la clientela muy rápido. Tienen una supervivencia de, ¿qué le gusta? 5 años. El cerebro se los acaba. Consumir ese tipo de drogas. Al cerebro. Químicos. No digo que la marihuana, la cocaína no es mala, pero nunca va a tener el efecto que es mayor, o sea, los delitos graves o delitos más alto impacto están los que están relacionados con drogas, porque no todos necesariamente están, los que están relacionados con droga ya son más bien con este tipo de drogas sintéticas, ¿no? Ya no es tanto que influye la marihuana, el alcohol es un factor. Sí es factor, pero no tampoco es a los niveles de... Yo creo que ahorita, pero en sí la sociedad, ¿no? O sea, nuestros jóvenes tienen un contacto muy temprano con todo este tipo de sustancias. ¿A qué edad? ¿Cuál es el infractor con menor? Bueno, me dice que de 12 años es... Que inician el sistema son 12 años. 12 años. De estos jóvenes que llegan entre 13 y 14 años, que ya hablamos de una adicción, o sea, para que sea una adicción, ¿hace cuánto que consumen? Hay niños que desde las
y niños porque son niños de 10, 11 años que iniciaron con resistol, con tiner, con cosas así. O sea, ese es como su parbolito, ¿no? Para empezar el resistol, ¿verdad? Así empiezan, o es a lo que tienen acceso, ya sea porque el vecino, el amigo le puede proporcionar. ¿A eso a qué los lleva? A cometer primero los delitos más comunes. El robo la prenda de ropa porque me dan 5 pesos, 10 pesos por ella, que de hecho son asequibles ese tipo de drogas, menos de 100 pesos me imagino que deben costar, 10, 20, 30 pesos. En una ocasión le preguntaba a una jovencita que vendía heroína y me dice, no, es que la chivita, o sea, el pedacito de periódico me 50 pesos. ¿Y cuánto consumes? No, yo mucho como 10, 12. Y vivía en la calle. 500, 600 pesos diarios. ¿De dónde sacas dinero? En los cruceros. Limpiando parabrisas, estos jovencitos que nos encontramos limpiando, vendiendo chicles. Esos son los menos dañinos porque hay quienes roban, hay otras que desgraciadamente se meten a la prostitución. Tenemos casos muy tristes de señoritas de 15 y 16 años en las filas de la prostitución. El próximo gobierno de López Obrador pretende dar amnistía a muchas personas que están relacionadas con el narcotráfico, sobre todo aquellos que han sido utilizados. Bueno, es creíble, ¿no? Presionados, sobre todo aquellos agricultores que se ven obligados a participar en la siembra, que son sujetos activos, pero es evidente que son presionados, o aquellos denominados mulas, que serían los primeros que beneficiaría la amnistía, y creo que a mí, en lo personal me parece una buena medida. Eso también generaría que hubiera menos internos en los centros estos de rehabilitación. Para que puedan estar internos por este tipo de delitos. No es por uso por portación de droga. Tiene que ser con fines de comercialización. Que estén vendiendo. Porque es probable que la amnistía alcance hasta ellos también. Sería a ellos a los que les podría beneficiar. ¿Por qué? Porque los demás jóvenes que se encuentran en una posesión simple, ¿no? Ya sea de consumo o el de estar en la vía pública con los amiguitos escuchándose su pipa, su marihuana. Sin hacer daño a nadie. Podríamos decirlo. Porque harán o no harán daño. Me imagino que sí, digo, ahí es un tema muy, muy complejo, complicado, polarizado el tema. Hay quienes, los que están a favor, dicen no, no te hace daño, y los que no quieren dicen sí, te destruye el cerebro. Lo cierto es de que Canadá, uno de los países más desarrollados del planeta, es el segundo país que ya la autorizó, ya es legal el consumo de marihuana. Primero fue Uruguay o Paraguay, uno de esos dos países. Ese es el segundo, e incluso es reciente. Anoche veía yo imágenes en la televisión de que hacían filas, la gente muy contenta, estaba muy happy la gente para adquirir su marihuana. Aquí en México es muy probable con el nuevo gobierno, y sobre todo porque lo ha dicho quien va a ser la secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero. Estamos hablando de ese tipo de drogas blandas, y que va a ser equiparable como el tabaco, como el alcohol, que ya me imagino hasta los anuncios que vayan a ver, pase por su toque este fin de semana, 2 toques por uno, o que los vendan en cualquier tienda de conveniencia, o no sé, pero bueno, ese es un tema que tendrán que resolver ellos. Pero entonces, realmente, por la experiencia, por lo que ustedes conocen, las drogas que influyen para que los jóvenes o los menores infractores cometan ilícitos, los que lo hacen bajo el influjo de alguna droga, son las sintéticas, las que más afectan, ¿no? La más conocida, de hecho, el gobierno del Estado hizo y bueno, a nivel nacional también hay una campaña fuerte contra el consumo del cristal, ¿no? El que es derivado de la metanfetamina. Entonces, esta amnistía puede beneficiar todavía a algún grupo de jóvenes. Sería muy poquito el porcentaje de jóvenes que alcanzarían este tipo de beneficios por la naturaleza del catálogo de delitos que tenemos para la imposición de medida privativa de libertad, pero al fin y al cabo impactaría definitivamente. ¿Cuánto nos cuesta a los contribuyentes tener esos centros de rehabilitación, tener 26 jóvenes ahí? El
costo yo creo que sí es muy alto. Es elevado. Porque, bueno, tiene que haber personal especializado, por supuesto, ¿ah? Todo el personal que labora psicólogos, sociólogos, y no solamente psiquiatras especializados en materia, como podría ser como usted el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, claro, el maestro, es especializado en el sistema adolescente. Todo aquel que tenga contacto con un menor que ha tenido conflicto con la ley penal tiene que estar especializado. Entonces yo creo que aún así este costo se eleva, ¿no? Porque no es el simple trabajador social, el simple... Claro, no propiamente las instalaciones, o los alimentos. Exactamente. El juez es especializado, el defensor es especializado, el Ministerio Público es especializado. ¿Cuántos jueces especializados hay aquí en...? Aquí en Chihuahua son 6, ahorita están 5 solamente, defensores somos 5 y ministerios públicos son como 8 o 10 especializados. ¿Cuál es el organigrama de la Defensoría Pública y que atiende este tipo de En la asuntos? Defensoría Pública está, bueno, el director del instituto, el licenciado David Luján, en la unidad de docentes una servidora en coordinación y tengo 5 defensores a mi cargo especializados. Es una unidad muy pequeña en relación con el mundo de defensores en el sistema de adultos. El tribunal, que es los jueces de primera instancia, repito, son 5 jueces y hay una sala unitaria especializada y 5 ministerios públicos. En materia de ejecución... ¿Aquí o es para todo el estado? La sala unitaria es para todo el estado. ¿Y en Ciudad Juárez hay 4 jueces especializados y creo que son 4 defensores también especializados. Ministerios públicos le meterían, no sé cuántos son allá, pero han de ser muy poquitos también. Bueno, no es un tema tan grave que en un momento dado se retome el debate de si bajar la edad penal, porque recientemente una diputada recién electa de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, plantea reducir la edad penal a 16 años, otros dicen que a 15. Bueno, hay tratados internacionales y en realidad son pocos los países que juzgan a menores de edad, son muy pocos. Estados Unidos, pues eso no es el caso a nadie, ni a la Corte Penal Internacional. Así es. Eso es la impunidad total. Pero ahorita, después de este pequeño cortecito, nos quedamos en esto para platicar si es conveniente o por qué no es conveniente y si vale la pena continuar con este tipo de atención a los menores infractores. Regresamos. Estamos en la recta final de este chacoteo con la licenciada Rosy Gutiérrez del Instituto de la Defensoría. Instituto de la Defensoría, perdón. Nos quedamos, después de haber platicado todo este tema tan interesante y con la información que muy nutrida, muy interesante que compartimos con nuestros internautas, ¿es conveniente el reducir la edad penal a 16 años como lo propone una diputada de la Ciudad de México? Pues mire, es un tema ya muy viejo. Muy personal. Para mí no creo que sea la solución. Disminuir las edades penales no vendría a ser una solución. Tan sencillo. El joven que es detenido cuando come delito, la última idea que tiene es ser detenido, es ser juzgado. ¿Influye esto en la baja del índice de delincuencia? No lo creo. En segunda punto sería el bajar la edad penal a que nos lleva a tener jóvenes menores de edad privados de su núcleo familiar, privados de un sistema educativo escolarizado, privados de vivencias que tuvieran que tener, que nos lleva a madurez emocional. La prisión, por más que esté en unas condiciones idóneas, no deja de ser prisión. No deja de ser un joven que está... Aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Dicen los tigres. Son celdas casi que de un medio uno. ¿Y no sería, tampoco serviría como inhibitorio? Yo creo que no, porque no nomás es preventivo. El delincuente lo menos que piensa ser capturado, ser juzgado. Claro. No incide. Como en Estados Unidos la pena de muerte no ha reducido los índices, siguen a la alza. De hecho, hay recientemente un par de estados ya lo suspendieron, ¿no?
Y si partimos, por último, de la idea de que el sistema de adolescentes pues no es un sistema represivo. Malasia ya también canceló las ejecuciones, la pena de muerte. No es un sistema de castigo, no es un sistema represor. Entonces, no, hay que apostarle, yo creo, a otras cosas, ¿no? A una verdadera reinserción, no solamente social, familiar, hay que volver a ese sistema de... El 60% dice que logra rehabilitarse. De los que le podemos seguir no están de malas, ahí como se hacían antes, analgadas, con el cintarazo que sacaba el papá o la chancla, la que sacaba la mamá, unos jalones de cabellos o unos buenos cancos. Digo, porque hoy en día no es culpar a los padres. Me imagino, salvo su mejor opinión, de que toda esa, la mayoría o el gran porcentaje de los menores infractores pues provienen de familias modestas, de familias desintegradas o de, bueno, simplemente de la condena de por ser pobres, pero no necesariamente los padres son culpables en ello. Hay papás que no están 12 o 14 horas en el día en su casa porque viven lejos. Además, las condiciones de su colonia, como Ladera de San Guillermo, que es el abandono también de la responsabilidad del Estado mexicano, el que no se brinda esa atención, que no saben si sus hijos comieron, si fueron a la escuela, con quién se juntan, quién llegó a venderle, vaya usted a saber qué tipo de porquería para que consuman, etcétera. O sea, es injusto también culpar a los padres, ¿no? Que viene de familia pobre. Bueno, pues, ¿quién no, verdad? Muchos provenimos de familia pobre y progresamos. Comúnmente penalizamos la pobreza, penalizamos la ignorancia, o sea, penalizamos muchas circunstancias de las que sociedad, Estado, familia, somos culpables, y hay una culpabilidad solidaria, lo que nos conecta. Hay muchos actores que pudieran revertir un poco, no creo que logremos a años anteriores donde la sola mirada del papá te sentaba. ¿Y cómo no? La sola mirada del papá te decía no conteste. Ahora pues no, la sociedad, los jóvenes. Ya lo tenía uno calibrado, ¿verdad? Ya nomás levantaba cualquier ceja, una o la otra, o no, y hay muchos chistes que lo ven como chiste, pero así eran las mamás, de la autoridad que tenía, claro. Cómo no, esa era. Yo recuerdo, a mí le digo a mi hermana de broma, llegué a probar los cables de la plancha, con eso me da, pero yo no sabía si mi mamá agarraba el cable y me pegaba con la plancha, o agarraba la plancha y me pegaba con el cable, no lo recuerdo, pero créeme que me sirvieron mucho eso, porque era muy vago, pero jamás un delito de esa naturaleza. Mis pecadillos eran otros, ¿no? Hoy en día, bueno, los jóvenes son vulnerables al crimen organizado y a muchos desafíos, y también, como bien dice usted, o sea, criminalizar a los padres porque viene de familia pobre, pues la verdad es de lo más injusto. Pues si hay actores que pueden hacer eso, bueno, pues es el mismo Estado, entiendas el Estado como los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, si este nuevo gobierno que se inicia el 1 de diciembre, que piensa atender un poco más a los adultos mayores, a los jóvenes, es bueno también, y en coordinación con el gobierno del Estado, el gobierno municipal, que esas colonias populares, que las dejemos de mirar así como son nacos o son colonias de fregadas. Hay que apostarle a la prevención. Ayudar a esa gente, porque también el entorno cuenta mucho. Eso es prevención, el que tengan drenaje, agua potable, que tengan escuela, que tengan parque. Con luz, ¿verdad? En un parque donde vayas y te puedas echar un cigarro de marihuana, un parque donde puedas echar balón. Claro. Todavía hasta hace algunos años se veía eso, porque muchas canchas sí hay. No son, como Estados Unidos, pero hay muchas que a lo mejor le falta un retoque, una pintadita, no es mucho la inversión. Pero hasta hace algunos años yo veía todavía gente que practicaba algún deporte, fútbol, lo que quieran, hombre. Sí, yo creo que ya son pocos los jóvenes que vemos en las esquinas jugando, en los parques jugando. Yo creo que esa parte es la más blanda y en la que todavía puede funcionar, de recuperar, de rescatar esos espacios y sobre todo darles una oportunidad a los jóvenes. Que esto no se va a acabar jamás, pero que sea en menor medida, que sea muy reducido.
Licenciada, ¿algo que quiera agregar? Agradecer simplemente. Al contrario, la agradecidos somos nosotros porque nos ha ilustrado muy bien del tema, de muchas cosas que yo ignoraba, y también pues seguramente la gente que nos hace el favor de vernos pues va a apreciar este tipo de cuestiones y sobre todo empujar y quienes tienen la posibilidad de los puestos públicos de hacer algo al respecto, pues que tomen conciencia también de ello. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muy amable, muchas gracias y nos vemos a la siguiente.